armar una plantilla ganadora no se trata solo de fichar cracks y soñar con títulos. También hay que respetar las reglas. Hoy en el canal te vamos a explicar por qué es clave entender las normas de la Premier League, la FA y la UEFA a la hora de inscribir un equipo y cómo eso afecta directamente al Liverpool de cara a la temporada 25-26. Amigo Claudio, bienvenido a tu canal. A mi canal, impresionante. ¿Cómo está, amigo Christopher? Yo bien, muy contento de tenerte de vuelta por acá. Sí, han sido semanas duras, por lo cual también le quiero dedicar este video a mi papá, que por quien me he ausentado por temas de su salud, está hospitalizado, gracias a Dios puedo decir que en este momento está fuera de peligro, así que sigo hospitalizado en todo caso, pero bueno, ha sido... Mañana se cumplen 3 semanas y ha sido una situación que en particular no se la deseo a nadie, así que también contento y tranquila porque han pasado hartas cosas. Yo le tuve, en el tiempo que mi papá estuvo inconsciente, dormido, le tuve que contar después cuando despertó lo de Diego Goyota. Fue una cuestión bien desafiante para mí porque a mí también me daba pena. De hecho, probablemente incluso me daba más pena a mí que a él, pero mi papá también, por suerte, lo recibió bien, dado el contexto. Obviamente le afectó. Fue un momento más o menos duro, pero también lo ayuda a enchufarse más o menos con la situación actual del mundo en general, porque no fue algo solamente relevante para el Liverpool, sino para el mundo del fútbol completo. De vuelta, estoy más cansado que la cresta. Estoy cansado, jefe. Pero con ganas, porque este videito lo teníamos pendiente hace tiempo. Era algo importante que hacer. Y qué bueno, porque nos queda de respaldo incluso a nosotros mismos. Cuando digamos, siempre andamos buscando las reglas de cada rato, ahora podemos hacer nuestro propio video para encontrar las reglas. Así que démosle. Vamos directamente a ello. Estas son las reglas, principalmente de la competición principal que juega el Liverpool y cómo finalmente a través de esto va conformando su plantilla de cara a la 25-26. Así que, Claudito, vamos a partir de lleno y partamos con la Premier League. La Premier League básicamente tiene 2 listas, ¿ya? En las cuales hay una, es la lista principal, donde hay 25 jugadores, un máximo de 25 jugadores. Estos 25 jugadores pueden ser, entre comillas, cualquier jugador, dependiendo de ciertos criterios. Básicamente tiene 2 reglas esta lista. No pueden ser más de 25 y un máximo de 17 de estos jugadores pueden no cumplir el criterio de ser jugadores homegrown player. Sí, básicamente nosotros vamos a preguntar ¿qué es un homegrown player? Un homegrown player es un jugador que estuvo al menos 3 temporadas completas o 36 meses en periodo continuo o no en la asociación en cuestión. En este caso es la Football Association o la Football Association of Wales, de Gales. Entonces nosotros entendemos que siempre Gales e Inglaterra han estado más o menos mezclados en este asunto. Entonces este es un punto súper importante porque mucha gente cree que los equipos tienen que tener como mínimo 8 jugadores homegrown, y eso no es verdad, porque en ninguna de las 2 reglas que les acabo de decir está incluido eso. Eso es más o menos entre comillas por descarte. Nosotros decimos, claro, como la mayoría de los equipos intentan cumplir con estos 17 jugadores que no son homegrown, simplemente trayendo al jugador que ellos necesitan, independiente de su origen, ellos intentan copar estos 17, entonces les quedan después 8 cupos aparte, pero perfectamente un equipo podría tener 10 jugadores homegrown y no habría ningún problema. Hay que entender que estos 17 cupos son, podríamos decir, como cupos libres. Ningún jugador tiene que cumplir ninguna característica en particular para estar dentro de su grupo, aparte obviamente de cosas como lógicas, como tener la visa de trabajo y todas esas cosas que ya entendemos que obviamente no también son necesarias para que puedan jugar, porque nosotros sabemos que con el tema del Brexit y todo eso también se complicó un poquito el asunto. Ya, por ejemplo, que llegue un jugador de Chile que no ha jugado nunca por su selección, que no jugó nunca en Europa, es complejo. Calule Meléndez no podría jugar en el Liverpool. Claro, Calule Meléndez no, sobre todo también porque tiene como 50 años. Y corría como a 1 por hora, pero puta que era bueno ver el Calule. Pero en fin, esas serían las reglas en general. Hay una segunda lista, ¿ya? Que es la lista de los jugadores sub-21, que nos dice básicamente que los jugadores sub-21 son los jugadores que nacieron el 1 de enero del 2004 en adelante. Esa es la regla para definir que es un sub-21. No es que tenga 21 años, no es que si ya cumplió 21 ya no corre, etc. No, si en la temporada en cuestión este individuo nació el 1 de enero del 2004 o después, cumple. La lista
que no recuerdo si tiene un máximo, pero una lista bastante extensa. A veces se han inscrito como 30, 40 jugadores. Hay que echarle una revisión pues del segundo periodo de fichaje, porque generalmente esto se ve en la ventana de fichaje, que sería la de agosto, entre comillas, que termina ahora el 1 de septiembre, si me lo recuerdo. Y Claro. también hay que echarle un ojo posterior a la segunda, que es la de verano, invierno de allá, verano de acá, de Chile, que terminaría más o menos a finales de enero. Cosas importantes a destacar: esta reglamentación cumple solamente para la Premier League. No es la misma para FA Cup, ni es la misma para Carabao Cup, y tampoco es la misma para cualquier competición de la UEFA. Hazme una pregunta, Christopher, como tú quieras. Y una pregunta que veo que ocurre en distintos canales, que se publica esto típico de los fichajes, y que lo he visto muchas veces, y que sale respecto a que no importa, si total no tenemos jugadores homegrown suficientes, no importa, subimos de la cantera jugadores y listo. ¿Es tan cierto esto o es una total falsedad? Sí y no. O sea, se puede inscribir a cualquier jugador como homegrown mientras cumpla con las características que se le piden, que son básicamente estas 3 temporadas. Por ejemplo, un jugador de 20 años, que entre los 16 y los 19 estuvo en un club de Inglaterra, cumple los criterios para ser homegrown y podría ser inscrito ahí sin ningún problema. El tema también es obviamente una estrategia de saber finalmente que no estamos ocupando un cupo que podría usar otro jugador, ¿ya? Porque, por ejemplo, Bajcetic puede estar en cualquiera de las dos listas, pero hay que ver qué nos conviene más. Obviamente la lista sub-21, al ser más extensa, nos permite obviamente que otro jugador de ¿cómo se llama?, con características más específicas pueda estar en la lista adulta, podríamos decir, que son la de 25 jugadores. ¿Se puede? Sí. Pero como te dije, mucha gente cree que es necesario tener los 8 jugadores y no es necesario. Por ejemplo, si el Liverpool tuviese 7 jugadores homegrown y tuviese 17, da un total de 24, puede inscribir a 24, porque no viola la regla de que son máximo 25. No homegrown también no es necesario que llegue al límite, igual puede inscribir menos, cosa que se extraña en la Premier, pero podría ocurrir también. Sí. Pero por ejemplo, el Sheffield United casi no tuvo cuando jugó en primera, entonces... Claro, son pura inglés, entonces también nos damos cuenta de que no sucede tanto como... Y es por eso igual yo creo que es la importancia de las canteras en Inglaterra, pues necesitando constantemente que vaya fluyendo talento, porque van a necesitar sí o sí que las plantillas se vayan llenando de, como dices tú, quizás no 7, pero sí, no sé, 4 o 5 jugadores homegrown que les permitan tener una plantilla de 24 o 23 jugadores constantemente en el primer equipo. De hecho, con las reglas de la UEFA ahí vamos a darnos cuenta que eso es muy relevante. No un poquito, es muy relevante. Respecto a la FA Cup, no hay límite fijo de jugadores registrados, así que no hay que cumplir con una regla tan estricta, pero inscribirse a los jugadores como máximo al mediodía del día anterior del partido. Se permiten hacer cambios entre rondas, y también existe la regla del Cup Tie, que es básicamente que jugadores que ya jugaron por otro equipo no puedan jugar de nuevo en la competición por otro equipo, pero solamente aplica para jugadores que tuvieron minutos activos. Tienen que estar registrados en la FA, por eso dije como importante el tema de los contratos de trabajo y todo eso. Y pueden ser jugadores que no estén inscritos en Premier League, eso también es relevante. Con respecto a la Carabao, cada equipo debe presentar una lista antes de cada ronda, se pueden hacer cambios entre rondas, no hay límite específico de jugadores. De nuevo está la regla del Cup Tie, que no pueden jugar jugadores que ya jugaron la competición con otro equipo. Señor profesor, entonces eso significa que, por ejemplo, lo que vemos en pantalla, o sea, que se dan, por ejemplo, este tipo de alineaciones en competiciones de copa, o se permite más jugar como con lo que más puedas, o sea, más descanso jugador en estas competiciones. Finalmente, en la Premier League, en estricto rigor, tampoco hay muchas reglas que apliquen a qué tipo de plantilla se debería poner o no. Muy probablemente estos jugadores estuvieron todos inscritos en la lista sub-21 de Premier League. O sea, podrían haber jugado a Premier League. Claramente no iba a poner esta alineación contra un Manchester City, por ejemplo. Habría sido una aberración. Wow, sí. Pero generalmente, o sea, se puede dar este tipo de alineaciones, pero también probablemente todos estos jugadores hayan estado inscritos en la lista sub-21. Vamos a pasar a hablar un poco ahora a nivel internacional, que como tú me explicabas, no es tan diferente, pero sí hay cositas que cambian, que son muy relevantes y tener en cuenta. En Champions también hay 2 listas. También la lista A tiene un máximo de 25 jugadores, pero la edición aquí cambia un poquito, porque podemos tener un máximo de 8 jugadores que sean localmente entrenados, ¿ya? Que son los locally trained players. Dentro de esos locally trained players, la plantilla no puede tener más de 4 que sean entrenados en la asociación. Eso quiere decir que hay cupos especializados para ciertas características.
que es distinto a lo que mencionamos en Premier League, que yo les dije, oye, el Liverpool no está obligado a tener 8. Bueno, aquí tampoco está obligado a tener los 8, ojo. Pero significa que pasados los 17 jugadores, esos jugadores tienen que cumplir ciertas características en particular. ¿Cuáles son las características? Las dos características, los locally trained players, hay dos tipos de jugadores, básicamente los entrenados en la asociación y los entrenados en el club. Eso significa que son jugadores que pasaron al menos 36 meses, tanto en el club como en la asociación en cuestión. Por ejemplo, en el caso de Frimpong, es un jugador que estuvo 36 meses en un club de la asociación, que fue el Manchester City, antes de cumplir los 21, ¿cierto? Pero no estuvo en el Liverpool, por ende, aplicaría como un locally trained player, pero en la categoría de Association Trained Players. No podría entrar como entrenado en el club. En cambio, un jugador, por ejemplo, como Harvey Elliott, que si bien él no es iniciado en Liverpool, él viene de Fulham, pero antes de cumplir 21, él estuvo al menos 3 temporadas o 36 meses en el Liverpool, por ende sí es considerado un club trained player. Una cosa bastante importante es que los jugadores que fueron entrenados en el club, obviamente también fueron entrenados en la asociación, ¿ya? Pero no al revés, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, hay 4 cupos para los entrenados en la asociación, ¿podemos rellenarlo con jugadores que estuvieron en el club? Sí. Pero una consulta, hace un par de años atrás, Liverpool tuvo el problema de Ben Doak, que fue un jugador que no tuvo que inscribirlo justamente en la lista A, porque a pesar de su corta edad no cumplía con los requisitos. El requisito que no cumplía en ese momento era estar los 36 meses en el club. Estábamos en Europa League y el Ben Doak llevaba, creo que 24 meses, o sea, llevaba 2 años. Claro. O 1 año y tanto. Entonces ahí era complejo, o sea, no era complejo, el Liverpool no lo podía inscribir. Pero sí, en ese momento no se podía inscribir al jugador porque no cumplía con las características, pero fue inscrito como un jugador libre. ¿Y te acuerdas que en ese momento quién fue el que perdió su cupo? Alianza Miguel. Así que eso sería con respecto a la Champions League o cualquier competición de la UEFA. Ya estas reglas cumplen para las 3 competiciones, para las 4 competiciones, digamos, porque para la Supercopa creo también. Y la Champions tiene 2 listas, ¿cierto? La lista A y la lista B. Esta vez es muy parecida a la lista sub-21. Básicamente nos pide que los jugadores tengan, que eran 2 años desde que cumplieron 15 más o menos, hasta obviamente los 21. Bueno, con respecto a esto es bastante parecida a la lista sub-21 de la Premier League, con la diferencia que aquí tienen que estar los 2 años, en cambio en la Premier League simplemente tienen que ser menores de 21. Nosotros, por ejemplo, si hubiésemos fichado a Wirtz hace 2 años, Wirtz habría ido en la lista sub-21. Fin. Claro. Ya, aquí sí tienen que cumplir una cantidad de años. Entonces eso es importante porque hay veces que se dan ciertas diferencias, como lo que pasó con Doak, que Doak en Premier League sí estaba en la lista sub-21, porque no existe este requisito de estar al menos 2 años, pero en Europa League sí había una diferencia que era precisamente que no cumplía con los 2 años de antigüedad. Ustedes se preguntan, ¿cómo lo hacen, por ejemplo, equipos como Chelsea? Básicamente juegan con esta regla, inscriben uno en una competición, otro en otra competición, los que están jugando poco lo hacen jugar FA Cup, lo hacen jugar Carabao Cup, pero no los tienen inscritos a todos, básicamente. Es tan simple como eso. Recuerden con qué equipo jugó el Chelsea la UEFA Conference League y se van a dar cuenta. Y veamos cómo está la situación actual de los chicos de Anfield. Nos damos cuenta que aquí Liverpool mantiene una lista de 25 jugadores en total, ya que no cumplen con criterios sub-21. Eso serían la columna 1 y la columna 2, los que dicen Commonwealth Players y los que dicen non-Commonwealth Players. En particular, no hay ningún jugador que... Porque hay que entender que lo de Homegrown es muy similar a lo que sería lo de localmente entrenados, ¿ya? En ese sentido, todos cumplen con ser localmente entrenados en la asociación, los que están en la lista de Homegrown Players. Nos damos cuenta, Joe Gómez, Curtis Jones, Tyler Morton, Conor Bradley, Harvey Elliott, Calvin Ramsey, Jeremy Frimpong y Frederick John Goodman. Impresionante. A ver, Calvin Ramsey yo creo que pompa afuera en algún momento, simplemente lo destacamos porque obviamente también no cumple con el sub-21. Es una cuestión que nos costó bastante, fue sacar a Jota de la lista. Hay 17 jugadores que no cumplen con el criterio de Homegrown. Básicamente, si nosotros para Premier League queremos traer, te invento, a Mbappé, él fue veterano, equipos franceses, ¿cierto? Entonces no cumpliría con el criterio de Homegrown. Claramente no podría ser Homegrown, tampoco podría ser localmente entrenado en el caso de Champions. Entonces tendría que salir uno de los 17 jugadores que están en la segunda columna para poder
anotar a este jugador. Si ficháramos un jugador, por ejemplo, como Mark Gehi, que es un jugador que sí fue entrenado en la asociación, en este caso Crystal Palace, ahí nos podemos preocupar de las dos listas. Recuérdense que en Premier no es necesario cumplir con los 8, podríamos tener 9 jugadores que cumplan con el criterio de home run. Eso no es un problema, porque los 17 cupos son cupos libres, ya podría ocupar otro. Entonces ahí podría salir cualquier jugador de esa situación. Ahora, en Champions, ahí se complica un poco más, porque en Champions tenemos 4 cupos específicos para jugadores formados en el club. Y aquí la pregunta es, ¿quiénes fueron formados en el club? Tenemos a Joe Gómez, que sí fue formado en el club, Curtis Jones, Tyler Morton, Conor Bradley, Harvey Elliott y Calvin Ramsey. En este caso tenemos 6 jugadores. Entonces, claro, si por ejemplo llegase Gehi, por decir cualquier cosa, si fuese Harvey Elliott, podría entrar y cumplir con todos los cupos sin ningún problema. ¿Cuáles son los movimientos que probablemente va a tener que hacer Liverpool de cara a la temporada que viene? Mi opinión personal es que claramente en los cupos de los no homegrown hay 3 laterales izquierdos. Entonces me imagino que lo más probable es que uno de ellos, el Diego, quizás salga del Liverpool. O Robertson. Solamente es querer venderlo, sino a ver por quién llega una oferta. Porque si no llega ninguna oferta por Simica y llega una por Robertson, van a tener que hacerla, ¿no? Como pasó la del Atlético, porque ahí se podría abrir un cupo para que pueda llegar un jugador ofensivo, que creo que es donde estamos ahora, falta de un jugador. También con los rumores de la salida de Konaté, si finalmente se concreta, nos quedamos con 2 centrales, entonces debería llegar un jugador ahí también. Ahí podría haber otro trueque, por ejemplo, podría salir Konaté y llegar Gehi. Claro, y ahí se sube un homegrown, pero no un no homegrown, y se abre un cupo para que pueda llegar justamente un jugador a nivel ofensivo. Y hemos quedado clarísimos con tu explicación, ya como que entendemos completamente cómo funciona el tema de los homegrown, los homegrown, las distintas competencias, así que espero que también les haya quedado claro a los terrenitas arenas. Y nada, eso. Así que nos veremos en un próximo video. No olviden que colocarle me gusta al video, suscribirse al canal si no están suscritos, y con el valor de un cosito al mes se pueden hacer discípulos de Origi y acceder a material exclusivo en el canal. Así que dicho todo esto, amigos, nos veremos en una próxima edición. Así que un nuevo bocalón. Chaito.